Hola, estamos a martes nuevamente, martes 14 de abril, y esta es la sesión 119, la cual está engalanada por Ricardo Escobar, a quien en unos instantes lo voy a presentar. Antes que nada, quiero solicitarte de la manera pues más atenta que este video que tú estás viendo de manera grabada, diferida, pues llega a ti por el entusiasmo y el compromiso que tanto un servidor, Jaime Molins, como tanto el Non-Directive Institute y el Leo Ipso Center estamos llevando a tu casa, a tu espacio, de manera tal que tú lo único que tengas que hacer es escucharnos, y por escucharnos te agradezco muchísimo. No te cuesta nada si te suscribes al canal, si me das un like, un me gusta, si compartes este video, porque de esa manera podemos llegar a más personas. Y estoy seguro que muchas personas, además de ti, están solicitando información que nosotros tenemos para ustedes. ¿Por qué? Porque no solo tenemos mensajes y propuestas para elevar la calidad de los estándares en esta profesión tan bella que es el coaching, sino que tenemos invitados superlativos, invitados que vienen a compartir con nosotros también de manera generosa, de manera servicial, y con este mismo ánimo de hacer que a todos nos vaya bien. Y por lo mismo le doy la bienvenida a Ricardo Escobar. Yo quiero, antes de que iniciemos, poner un poco de contexto acerca de qué se tratan estos conversatorios. Y de repente se me fueron todos, se me fue Guillermo, se me fue Norma, se me fue Marilia. Ya. Lo bueno es que aquí está Ricardo, que estaba desde el No, pues aquí principio. estamos. Eh, Platicaba con Ricardo antes de iniciar la grabación que justamente no encuentro yo, y me parece que él tampoco, un espacio en donde de manera pública demostremos los profesionales que somos profesionales y que sabemos distinguir cuando algo puede mejorarse, y que para mejorarse obviamente tenemos que abrir la conversación. Abrir la conversación, aceptar que algo no está funcionando como podría funcionar, y qué vamos a hacer con eso, porque parecería que muchas veces las cosas que no funcionan tan bien las pretendemos dejar como por abajo de la alfombra y a ver que alguien lo resuelva. Este es un espacio en donde yo estoy seguro que con la gran experiencia, con la calidad humana que tiene Ricardo, con la participación de la gente que como tú está al pendiente de este programa, van a surgir ideas muy potentes, y sobre todo van a surgir alternativas para que tú saques tus propias conclusiones. Aquí no estamos, recuerda, no estamos persiguiendo, atacando, confinando, etiquetando o haciendo sentir mal o bien a las personas. Nosotros venimos aquí a proponer que eso que encontramos en el camino y que nos gustó y que se le llama coaching, ¿cómo podemos hacer algo por la disciplina? Y a la disciplina le debemos mucho, y obviamente por ello es que estamos acá. Con Ricardo, y le agradezco mucho la presencia, con Ricardo bueno, personalmente no he tenido el privilegio de conversar largo y tendido con él. Tengo muy poca interacción. Sin embargo, la gente que le conoce y la gente que ha tenido directa relación con él, habla maravillas de él a nivel personal y profesional. Y obviamente para mí es un verdadero honor que hoy se haya dado el tiempo de estar en este espacio. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente después de esta conversación, Ricardo y yo, después de que nos pongamos a platicar, discutir, debatir, estar de acuerdo o no, a mí me encantaría que, como en cualquier interacción, como en cualquier
toma y daca de ideas, la relación personal quede intacta y eso es lo que queremos proponer con estos espacios. Bienvenida, Ana. Aquí está también desde Perú. Así es que estamos internacionales. Tenemos Argentina, Venezuela, Colombia, México y Perú. Sensacional. Dicho esto, y recuerden, ustedes tienen total libertad para apropiarse de las cámaras y del micrófono cuando lo vean necesario. Les voy a presentar a Ricardo Escobar. Tenemos todavía 1 hora y 15 minutos de programa, así es que tomen sus asientos, tomen su cafecito y disfruten lo que está por venir. Ricardo Escobar Borrero es socio fundador de SG Talent y socio fundador y certificador de HCN o HCN World Lim Global. Experto en desarrollo de equipos de alto desempeño, coach ejecutivo con amplia experiencia internacional, es formador y certificador de Team Coaches en más de 12 países. Es miembro de la Junta Directiva de EMCC Latinoamérica, el Consejo Europeo de Coaching y Mentoring. Fue presidente de ANCOACH, la Asociación Nacional de Coaching de Colombia. Es socio fundador de HCN World y representante del IM Global para México. Es conferencista, ha estado en congresos desde Latinoamérica, Estados Unidos, España y Portugal y ha sido coautor de 4 libros y columnista en diversos medios de Latinoamérica. Sus libros son Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño, Usos y perspectivas del coaching, Manual de coaching neurolingüístico y Creatividad en el servicio. Podría yo seguir con un amplio bagaje académico y profesional, además de sus experiencias con las empresas a las que ha venido acompañando. Seguramente puedes encontrar información de él en redes sociales y también en su momento voy a compartir sus redes sociales. De hecho, me gustó un detalle que tuvo conmigo. Me mandó un anticurrículum que me pareció también muy peculiar. Si alguien lo quiere conocer, me dice para compartirlo. Y tengo aquí sus redes sociales, que por supuesto, Ricardo, tú eres libre de hablar de tu Sí. proyecto, tu propuesta, tus libros, todo lo que quieras contarnos de ti. Bienvenido, este es un espacio sin restricciones. Y ojalá que las preguntas que nosotros te hagamos, nos ayuden a que este programa siga prosperando y que nos salgamos de aquí, quizás con hasta más preguntas que con las mismas respuestas, ¿no? Que es parte de lo que se pretende. Dicho esto, Ricardo, pues te doy la palabra. Cuéntanos cómo estás, cómo vienes y por qué nos dijiste que sí a esta entrevista. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, ya lo habíamos comentado anteriormente. Y, ¿por qué sí? Me encanta debatir, me encanta debatir por el gusto de debatir. Siempre he creído que la diferencia de miradas enriquece. O sea, en Team Coaching uno de los principios que tenemos es la diversidad de los miembros de un equipo es su peor obstáculo o su peor recurso para un equipo. Y diversidad de miradas, ¿sí? Entonces, debatir, como dices tú, y ver diferentes miradas, pues al fin y al cabo, cuando alguien te dice no estoy de acuerdo es porque está viendo algo que tú no estás viendo, ¿sí? Ujú. Entonces, ese debatir creo que enriquece y creo que en el mundo del coaching falta abrir ese tipo de debates, porque entre los coaches los tenemos mucho. ¿Sí? Comentábamos, ¿no? En un congreso de coaching, en todas las mesas se están debatiendo sobre enfoques del coaching, que sí, que si no, etcétera, pero normalmente son debates que quedan dentro de los coaches, Ujú. no se abre el debate. Entonces, en ese sentido, creo que definitivamente ayuda, también confunde, indudablemente. Yo creo que quien por primera vez dice, oye, todavía no tengo ni claro qué es coaching y me meto en un debate de estos, pero bueno, creo que si algo le ha hecho daño a la humanidad es esas miradas de solo blanco o solo negro, ¿no? Y mejor no hablemos de política, pero creo que el debate es una manera de ver el mundo en diferentes tonalidades de grises, ¿no? No verlo como blanco y negro, ¿no? Que creo que eso es lo que nos hace daño. Creo que Espectacular. al ver el mundo como blanco y negro nos estamos cerrando.
Claro, claro, más allá de quién sería el negro y quién sería el blanco, ¿verdad? Sí. Bien, miren, ya tenemos también Bueno, a Esmeralda desde España y José Jesús, que también como viajero del tiempo y del espacio, no sé dónde anda ahora. Adelante, Marilia. gracias, Jaime, que ahorita en el orden de las ideas de blanco o negro, depende de lo que hay cosas que admiten blanco o negro y hay cosas que no admiten blanco o negro. Es decir, ejemplo, una dama, una mujer, ¿está encinta o no está encinta? Ahí no admite medias, ¿verdad? Entonces, dependiendo, ¿no? De Ese es mi acuerdo. comentario. Sí, 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 totalmente de acuerdo. A veces yo tengo que reconocer que, por ejemplo, cuando me hacen preguntas del estilo de, a valor ejemplo, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá y a tu mamá? A mí me surge una pregunta, ¿y por qué hay que querer más a uno que al otro? Ujú, ujú. Entonces, a veces desde la pregunta se plantea el mundo en blanco y negro. Sí, 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 La misma pregunta ya trae un prejuicio en sí mismo, ¿no? exactamente. Ahí es donde claro, luego nos metemos en otro tipo de discusiones que no haya mucho. Y de pronto lo que hay que cuestionar es la pregunta misma, ¿no? Oye, O pues pregunta detrás de la pregunta. qué bonita manera de empezar, porque justo yo he visto que una manera como los profesionales que dicen hacer coaching, su primera descripción y la más solicitada es: un coach es ese profesional que hace buenas preguntas. O sea, como que esa es la manera como se distingue el coach de otros estilos de ayuda. ¿Tú qué opinas, Ricardo? ¿Se quedaría ahí? Sí, creo que, a ver, una cosa es el rol y otra cosa es como la filosofía o el abordaje del coaching y otra cosa es la herramienta. Definitivamente, la pregunta es una de las principales herramientas del coaching. A propósito, no la única, ¿sí? Pero él es como, en esencia, es como la principal herramienta. Ahora, si nos vamos ya a lo disruptivo, Sí. creo que la pregunta por definición es directiva. Ok. Alguna vez escuchaba, las preguntas son como linternas. O sea, las preguntas nos alumbran áreas oscuras. Creo que el coach, cuando hace una pregunta, es como que pone una linterna en, qué sé yo, en cierta zona, ¿sí? Y de pronto, ¿por qué yo pongo la linterna en la esquina izquierda? Porque estoy viendo que tú estás viendo para la esquina derecha, para arriba y para abajo, pero no estás viendo para la esquina izquierda. Ujú. Entonces, alumbro mi linterna para allá. Y esa es mi pregunta. ¿Sí? Ahora, ¿qué se ve ahí y qué tanto eso te ayuda? Pues a ver qué vemos, porque muchas veces yo ni siquiera sé qué se ve, va a ver ahí, pero sí sé que tú no estás viendo para allá. Entonces aquí es bien interesante porque sí hay cierta directividad en la pregunta. No en el contenido y en el objetivo, pero la pregunta focaliza en algo. Sí, Entonces ahí hay una directividad, porque yo escogí hacerte esa pregunta. sí, claro, exactamente. O sea, es el coach quien, si su rol incluye preguntar, pues tiene el riesgo de hacer preguntas que dirijan la atención del cliente. Claro, y ahí entraríamos también a preguntas manipuladas, etcétera, que no es el caso, pero, por ejemplo, espero que no haya abogados en esta sala, pero, por ejemplo, los abogados inclusive se entrenan para eso, Claro, ¿sí? claro, ¿Sí? claro. O sea, se entrenan para hacer preguntas y obligarte a cierto tipo de respuestas. Voy a poner un Sí, ejemplo. sí, ¿Cierto que este programa es para gente muy inteligente? Nadie diría que no, porque estaría diciendo que no es inteligente. Entonces, es una pregunta totalmente manipulada, ¿sí? sí, Entonces, yo creo que lo que habría que revisar es cuál es la intención, desde dónde hago esa pregunta y no otra, y para qué sí. la hago, ¿no? Y hasta Bien, dónde bien. quiero llevar a cierto tipo de respuestas. Y ahí es donde se empieza a complicar el tema, porque es como que te Sí. estoy obligando no solo a que veas allá, sino a que veas lo que yo estoy viendo y lo signifiques como yo lo estoy significando. Ahí es donde nos metemos en problemas. Claro. Voy a tomar entonces la última palabra que mencionaste para ahora sí meternos de lleno al tema. Adelante, Ahora, adelante. el problema que hemos querido abordar y que nunca resulta como esperábamos que, bueno, o de menos para mí, Ricardo,
es que a pesar de que le dedicamos 90 minutos a estos conversatorios, no nos alcanzan. Así es que vamos a ver hasta dónde nos alcanza el ratito que tengamos aquí. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente la última palabra que usaste fue problema y yo creo que uno de los problemas de estos conversatorios es que hay tanto por decir que no nos alcanza a abordarlo. Y también quiero ligarlo, usando la palabra problema, a de manera, dentro de dos vías o dos posibilidades. Una, tú por favor dime cuál eliges. Una es, ¿será que uno de los problemas radica en quién nos dice cómo se deben formular las preguntas en coaching? Esa es una. Y la otra es, ¿cuáles serán los principales problemas a los que hoy se enfrenta el coaching, por lo cual no ha gozado de tan buena reputación? Me explico, el camino uno es seguir con el tema de las preguntas y cómo saber hacer preguntas lo menos directivas posible. Y la otra es hablar en términos generales. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el problema por el cual está hoy atravesando el coaching a nivel general? ¿Cuál te gusta más? Voy a usar mi respuesta preferida, que es depende. Claro, Creo que las dos cosas aportan mucho, ¿sí? sí, De pronto, para un auditorio más amplio, aporta mucho hablar de los problemas del coaching en general y para un auditorio específicamente de colegas, bien interesante el hablar, si la pregunta es la principal herramienta del coaching, ¿desde dónde estamos haciendo esas preguntas, no? Creo que eso es más una conversación entre colegas. Entonces, pues tú conoces a tu auditorio, yo te voy siguiendo sin ningún problema. sí. Vámonos por donde consideres que más Ya. aporta. Sale, yo creo que entonces el tema de las preguntas, en donde yo creo que hay un muy, muy denso problema, porque hasta donde yo he investigado, las preguntas, por ejemplo, potentes o las preguntas con impacto o las preguntas disruptivas, etcétera, sigue siendo un tema que deberíamos de abordar de manera más profunda, porque creo que ahí hay mucho que rescatar. Pero si quieres, vámonos a nuestro Big Bang, ¿no? ¿Cuál sería para ti el Big Bang desde donde el coaching no alcanza a resolverse o no alcanza todavía a dejar clara a la gente que solicita coaching qué puede esperar? O sea, ¿cuál es el problema por el cual el coaching ha tardado tanto en clarificar su propósito? ¿Tú qué dices? Ok. Yo creo que el gran problema del coaching, a su vez, es su gran valor. Me explico. Mm, Creo que el coaching vino a romper un paradigma de cómo aprender, ujú. ¿sí? Porque normalmente estábamos acostumbrados a que nos enseñaran. El que Sí, sabe que me enseñe, sí. el que sabe que me dirija, el que sabe que me diga cómo, el que sabe que me diga para dónde. Y el coaching, y en ese sentido la pregunta creo que por definición es una manera respetuosa de llegarle al otro. El coaching llegó con un paradigma totalmente diferente, de no te voy a enseñar nada, te Claro. voy a ayudar a que aprendas de ti mismo y de cómo estás enfrentando las cosas y en función de eso que estás logrando y que no estás logrando. Ujú. Entonces, desde el principio entró con un paradigma que claro, nos confunde a todos, porque yo siempre he dicho que a las personas que nos ayudan las llevamos al terreno que nos es más cómodo. Sí, Entonces, pues claro, es muy cómodo que me des consejos. Es más, sí, el que pide consejos pide permisos. ¿Sí? Es cómodo que me des consejos, inclusive si después las cosas no me resultan, fue culpa tuya por el consejo que me diste, no fue culpa mía. Entonces, en cierto sentido, el consejo, por muy bien intencionado que sea, nos desempodera un poquito. Y la pregunta nos confronta, nos reempodera con nosotros mismos. Desde mi perspectiva, coaching y empowerment van muy unidos. Entonces, este paradigma desde el que llegó el coaching, que entre otras no es nada nuevo, eh, vino a romper una cantidad de cosas. Entonces, también generó muchas confusiones. Entonces, mm, hay confusiones en los coaches y hay confusiones en los coaches. sí, Cuando te sientas con un coachee, ¿a dónde el coachee te quiere llevar? El coachee te quiere llevar a lo que le es cómodo. Yo a veces, por ejemplo, con las organizaciones hasta les digo cosas como,
Oye, en lo posible que no sea el coach el que escoja al coach. Ujú. Más bien que me refiero en organizaciones donde contratan un coach para una persona, pero hay un tercero contratante, que es la organización. A veces yo les digo, oigan, mejor que el coach lo escoja alguien que conozca muy bien al coachee, pero que no es el mismo coachee, porque ahí también ya hay un sesgo. ¿Qué tipo de coach quiero? Y casi, casi qué tipo de preguntas quiero que me haga. ¿Sí? Entonces, a lo que quiero llegar es que el gran problema del coaching viene desde el origen porque el coaching vino a mover una serie digamos, de maneras de ver lo que es el aprender, el desarrollarse. Y claro, eso generó muchas confusiones para todos los implicados, para el coach, para el coachee y para el tercero que contrata coaches. Claro, en eso estoy de acuerdo, que vino a radicalmente partir el queso en dos. Ahora, yo lo que veo, Ricardo, no sé tú cómo lo ves, es que a pesar de que el coaching tiene ese propósito de no enseñar, Uh -huh. yo sí siento que se sigue haciendo así. O sea, yo sí siento que hay un esfuerzo, hay una intención, hay una serie de competencias que nos dicen, oye, no enseñes, ayúdale a pensar, ayúdale a aprender. Pero las mismas competencias propuestas por las asociaciones dicen, bueno, pero no hay que ser tan no directivos. Sí hay que, el coach sí tiene permiso de meter un poquito su agenda, su necesidad de educar, su necesidad de, como dices tú, de empoderar, de hacer que cambie la mirada el cliente. ¿Tú qué tanto lo ves así? ¿Estamos todavía teñidos por altos niveles de directividad? Yo creo que hay varias cosas que influyen. El Sí, perfil de los coaches. O sea, la mayoría de coaches también somos capacitadores, también somos consultores, también somos un poco conferencistas. sí, Entonces, aunque entramos al mundo del coaching, pues nos es difícil desaprender otras cosas. ¿Sí? sí, Una vez cuando daba certificado de coaching individual, me tocó un superconferencista de alumno. Y en sí, las prácticas, este superconferencista, que digo el milagro por santo, me decía, oye, ¿no sabes lo que se me dificulta escuchar? Y le digo, pues claro, cuate, pues si te pagan por hablar, ¿cuánto cobras sí, por conferencia? Me dice, $10,000. Pues claro, ¿cuál es tu proceso mental? Hablo, cobro, hablo, entran $10,000, hablo, entran $10,000. Pues claro que se te dificulta escuchar. Entonces yo creo que también pasa porque la gran mayoría de los que nos dedicamos al coaching venimos de otros roles más protagonistas, o si lo quiere, o siguiendo un poco como tu línea más directivos. O sea, el conferencista es directivo. Entre otras cosas, tiene que serlo porque tiene que captar la atención de 300 personas y solo tiene media hora para eso. sí, El capacitador es directivo, el consultor es directivo. Entonces, la mayoría traemos un perfil combinado. Entonces, este tema de desaprender, ¿sí? Una frase que yo uso es, para ser buen coach tienes que desaprender algo que te funciona muy bien en otros roles. Entonces, traemos esos otros roles. Y si a eso le sumas que el coachee se siente más cómodo con mis anécdotas, con mis teorizaciones, con mis consejos, me va a jalar para allá. Y a todos nos gusta hablar de nosotros mismos y a todos nos gusta que nos escuchen. Entonces, como que todos caemos en la misma trampa. Creo sí, que algo claro. hay. Eso es evidente. Entonces, reconoces que ese es el problema. Sí, y creo que es un tema de mucha autoobservación y mucha autocrítica. Y, y ponerse a pensar, a ver, por ejemplo, yo siempre le digo a mis alumnos, no hagas coaching en áreas de tu expertise. Me explico. Imagínate que tú eres experto en marketing y tu coachee resulta que su problemática es que le está yendo mal en su negocio, que casi no tienes clientes, pues te alborotó al experto en marketing. Entonces, muy seguramente, si quieres hacerle coaching, vas a terminar haciéndole asesoría con preguntas y preguntas totalmente sencillas, porque no puedes no saber lo que sí sabes de marketing. Entonces, si eres experto en marketing y el problema de tu cliente es de marketing, no le vendas un proceso de coaching, véndele un proceso de asesoría en marketing, porque si no vas a estar como bailando con un pie amarrado. ¿Sí? Entonces,
si hacemos coaching a coaches, o mejor dicho, el tema, el reto del coachee tiene mucho que ver con nuestro expertise, va a ser muy difícil hacer coaching ahí. Y es más, no sé si es práctico hacer coaching ahí. Yo escribí un libro que se llama Entrenamiento, en donde hago no directividad enfocada en lo que más me gusta, que es en los deportes. Ok. Desde tu perspectiva cometí el error porque es en lo que más sé y puedo ayudar a alguien desde donde sé, pero sin pretender saber. Sí, yo creo, a ver, también hay un tema, creo que hasta de ética empresarial, ¿sí? Es un poco, ¿para qué me contrataste? Pero en cuál de mis roles o de mis diferentes expertise te puedo ayudar mejor. Y déjame contarte una anécdota rapidísima, porque a veces las anécdotas enseñan. Le estaba yo haciendo coaching al director de recursos humanos de un gran laboratorio farmacéutico. Y un día que llegó a sesión coaching individual, me dice, Ricardo, estoy aterrado. Le digo, ¿por qué? Me dice, mira, esta noche viajo a Lima y mañana tengo sesión con el equipo directivo de Lima, de la sucursal de Perú. Andan en una bronca impresionante y creen que porque yo llego se va a resolver y voy a trabajar todo el día con ellos y no tengo ni idea qué voy a hacer mañana con ellos. Y Ujú. saliendo de la sesión me voy para el aeropuerto. En ese momento, desde mi ética profesional, le dije, a ver, ¿quieres que te coache digamos, para que mañana llegues con tus mejores recursos emocionales y mentales a esa sesión? ¿O quieres que te ayude a diseñar la sesión? Porque yo soy experto en team coaching. ¿O, quiere, o lo que más te ayuda es que te ayude a diseñar la sesión de mañana? ¿Qué crees que me respondió? No. ¿Sabes cómo diseñar una sesión de? Le digo, pues es que es a lo que también me dedico. Mejor ayúdame a diseñar la sesión. Claro. Entonces, en ese momento te confronta con tu ética empresarial. O sea, ¿cuál es mi valor agregado para esta persona en este momento? Claro, no lo puedes volver algo tan situacional que cada 5 minutos estás cambiando de rol, porque entonces ni es una cosa ni es otra. Pero eso a mí me tocó vivirlo y era mi coaching, ¿sí? Pero cuando me dice eso, me dice, mejor ayúdame a diseñar la sesión, ¿qué haces ahí? No es fácil, ¿no? Sí, no es fácil y cada quien tendríamos, sin conocer el contexto y sin estar en Mm. tu lugar, pues opiniones diversas. Sin embargo, me voy a quedar al margen de mi opinión. Yo sí quisiera preguntarte, ¿cuántos coaches tú consideras que están viviendo una situación de confusión como la que tú o yo hemos vivido, en donde decimos, si yo domino tanto un tema, cambiarme a ser dominador de no dirigir, ¿cuántos coaches crees que están batallando para hacer coaching como debe de ser entonces? Eh, yo me atrevería a decir que todos los coaches en una sesión de coaching no necesariamente somos 100% coaches. Todos, ajá, ok. Yo pensaría que todos en algún momento cedemos a otro rol situacionalmente con nuestro coachee, porque sentimos que es lo que más le ayuda en ese momento. Ahora, ¿qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto generamos confusión y toda otra cosa? Pero, y lo he hablado con muchos colegas y Sí, colegas de mucha trayectoria en esto, inclusive uno de mis colegas me dice que él ya no habla de coaching, ya no usa la palabra coaching exactamente para no caer en ese dilema y trabaja con ejecutivos, etcétera, etcétera. No doy ya. más datos. Eh, entonces, yo creo que todos tenemos esa tentación, lo que decía, por nuestros roles combinados, por expertices combinados. Y yo creo que todos a veces hemos caído en eso, ¿sí? Es el que, no sé, haces dieta 7 días a la semana, pues en realidad haces dieta 6 días a la semana, 23 horas y 50 minutos, pero 10 minutitos te comiste algo que no es de la dieta, ¿no? No sé, algo así, ¿no? Eh, pero creo que en esencia tiene que ver con el contrato mismo. O sea, Mm, desde el acuerdo inicial con el coachee o con la organización es como que me estás contratando. Y déjame llevarte a otro terreno donde también hay muchas confusiones. Por ejemplo, sí. oye, coachea a este ejecutivo y después me pasas un reporte y sobre eso vamos a decidir si le damos tal puesto o si lo subimos de nivel o no subimos de nivel.
Yo ahí que le digo a los clientes, le digo, a ver, ¿quieres que lo coachee o quieres que lo evalúe? Porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. Sé coachar y también sé evaluar ejecutivos, pero o te coacheo o te evalúo. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues son antagónicas. O te estoy coachando, o te estoy evaluando. Y además, si tú te sientes evaluado por mí, pues empiezas a darme las respuestas correctas, no las respuestas sinceras. Entonces, ¿dónde quedó el coaching? Yo lo que necesito es tu sinceridad. Entonces, también a veces los clientes nos llevan a roles combinados. Entonces, también hay que educar al mercado. Sí, 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 Mucha exactamente. claridad en el contrato inicial, ¿no? No me refiero a contrato comercial, el contrato, lo que en psicología se llama el contrato psicológico, cuál es mi De rol, qué acuerdo. puedes esperar de mí y qué no. Creo que desde ahí es donde hay que trabajar también, ¿no? Sí, mira, a mí, antes de dar la palabra a Guillermo, te agradezco, Ricardo, porque yo quiero pensar que así como tú y yo y todos los que estamos aquí en este programa, nos hacemos estas preguntas, tenemos estas inquietudes, queremos poner el dedo en la llaga relacionado a cómo podemos hacerlo mejor. Y me da cierto nivel de tranquilidad el hecho de que tú lo aceptes aquí públicamente y digas, la verdad es que a todos nos pasa y es muy difícil por dos razones. Una, porque todavía no alcanzamos a comprender qué se necesita para dominar la no directividad. Y dos, el mercado no sabe qué puede esperar de la no directividad y entonces solicita Te lleva, la te jala, combinación que más les lleve al resultado esperado. Y creo yo que las instituciones, tanto en las que tú estás involucrado como no, quiero pensar en cualquiera ICF, IAC, la que sea, dicen, si nos apegamos a la no directividad en su rigor, en su coherencia, en la solidez, vamos a perder un chorro de trabajo y mercado porque tendríamos que dedicarnos a estudiar lo que verdaderamente es coaching para entonces proponer algo que esté alineado con lo que debería ser. Entonces, por eso se sigue propagando una serie de comportamientos y competencias tan ambiguas, tan puede ser. laxas, tan poco eficientes en relación a lo que coaching debería ser, ¿no? Eso es lo que hasta ahora me está quedando de esta charla. Guille, adelante, toma la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, tengo dos palabras que me siguen resonando en la cabeza, Ricardo. Dale, dale. Cuando primero decías confundir el rol. ¿A qué te refieres con eso? Y después la otra es que tú reconoces la confusión. Ahora, ¿a qué te refieres con la confusión de qué? Son esas dos Ok, preguntas. ok, ok. Sí, No sé si soy claro en la pregunta, sí, pero desde lo que entiendo de tu pregunta, confundir el rol es si yo, por un lado, soy capacitador, por otro lado, soy consultor, conferencista, qué sé yo, que normalmente los que estamos en coaching tenemos esos roles combinados, o sea, venimos de ayudar a las personas desde otros roles y lo hacemos también en paralelo, o sea, a la par que das coaching, das cursos, etcétera, que creo que la mayoría de colegas tenemos esos roles combinados. Entonces, creo que cuando estamos con el coaching, a veces es como desde qué sombrero le ayudo, ¿sí? Porque si es del sombrero de conferencista, entonces te empiezo a contar anécdotas y no sé qué, etcétera. Si es del sombrero de capacitador, entonces me agarro de teorías y te empiezo como a conceptualizar las cosas, etcétera. Sí, a eso me refiero con confundir el rol. Entonces, cuando estás frente a la persona y si por otro lado la persona te jala al rol que le es más cómodo, que no necesariamente es el que necesita en ese momento, es fácil que los dos que hagamos la misma trampa. Era a lo que me refería. Y creo que es un tema de mucha autoobservación y autocrítica del coach. Y la manera de que no suceda era lo que yo comentaba hace rato. Si tu tema esencial, el que vamos a trabajar en coaching, tiene que ver con mi área de expertise, mejor te asesoro, no te coacheo. Vamos a funcionar mejor y te va a servir más. Y yo no me voy a sentir limitado de que solo te puedo hacer preguntas si tengo que ser no directivo, si soy experto en el problema que tú tienes. En ese caso, mejor. Era un poquito a lo que me refería, ¿no? Eh, esa era la primera pregunta. La segunda, recuérdamela, por favor.
O tu La segunda. segunda, igual, antes de pasar a la segunda, o sea, lo que interpreto de tu respuesta es que si lo lleváramos a otro campo, ¿no? No tener claro si en este momento soy coach, si soy mentor, si soy asesor, a esa confusión te refieres, a Sí, sí. ese cambio de rol. Porque los que nos dedicamos al coaching profesionalmente y vendemos servicios de coaching, muy seguramente también, y si no actualmente antes, también vendíamos servicios de capacitación, también éramos consultores en algún área de expertise, también dábamos conferencias, ¿sí? Entonces es fácil caer en esa confusión. Entonces hay que estar muy, muy atentos y por eso comentaba hace rato que creo que el tema también pasa por un contrato muy claro en términos de roles, que el coachee sepa qué esperar de ti. Y yo a veces a los coaches les digo, mira, de mí, no te sorprendas si te hago ciertas preguntas, inclusive habrá preguntas que de pronto tú dices, bueno, ¿y por qué me hace esa pregunta, etcétera? ¿Sí? Les hago ese tipo de clarificaciones desde el principio para que no me quieran llevar a otro rol en el cual también podría caer si me descuido. ¿Sí? Claro, entonces de alguna manera podríamos preguntarnos qué hace que un coach tenga duda de ser coach. Porque, a ver, yo soy médico Claro. y entonces el paciente me dice, me duele la pierna, bueno, ahora voy a ser traumatólogo. Y después me dice, pero es que tengo latidos en el corazón y, bueno, ahora voy a ser cardiólogo. Sí, no, O totalmente de sea, acuerdo. Una anécdota rapidísima. Nuestro doctor familiar fue presidente de la Asociación Mexicana de Homeopatía. Es un homeópata, acupunturista. Bueno, es médico primero que todo, pero además es homeópata, acupunturista muy reconocido. Una vez voy a consulta con él y a la hora de que me da la receta, me pone un antibiótico. Y le digo yo medio en broma, lo conozco hace mucho, le digo, oye, tú, presidente de la Asociación Mexicana de Homeopatía, recomendando antibióticos, ¿sabes qué me contestó? Me dijo, mira, Ricardo, es muy sencillo, lo que tienes no se cura con agujitas. Y era el presidente de la Asociación Mexicana de Homeopatía. ¿Sí? Y le encanta la medicina alternativa, es lo que hace. Pero ahí él consideró que yo necesitaba un antibiótico. Y entonces en su receta me puso un antibiótico. Y cuando dijo lo de claro, las pero agujitas, de alguna manera ese argumento nos estaría dejando el coaching en un lugar muy, muy débil, ¿no? Es como que yo en algún momento me pierdo del rol de coach no, de acuerdo. porque el Y no digo cliente que me deba quiere ser. ayudar. Claro, no digo que deba Ah, ser así, no digo que deba ser así. Y por eso insisto ah, tanto en la ética profesional y la claridad de roles para que el cliente no te quiera jalar hacia otro lado, ¿sí? Es como, a ver, si yo soy alcohólico y llego a una reunión social contigo, lo primero que aclaro es que soy alcohólico y no tomo, para que no me ofrezcas alcohol, porque sé que podría caer. No sé si el ejemplo es el adecuado, pero sí. Entonces, no digo que así deba ser, porque si no generaríamos una confusión de roles donde, pues sí, la persona sintió que le ayudé, pero fue una mezcla de todo. Y en eso es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Una vez en una conferencia de coaching, yo era asistente a la conferencia, le preguntan al coach, una persona de mucho expertise, le dicen, oye, estoy trabajando con alguien que se intentó suicidar, que no sé qué, ¿qué me recomiendas? Mira, yo pensé que en ese momento el conferencista le iba a decir, te recomiendo que dejes de hacerle coaching y remitas a esa persona a un profesional especialista en temas de suicidio. Pensé que el conferencista le iba a contestar eso. Y el conferencista le contestó y le dijo algo así como, oye, cuéntame, esa persona, a ver, ¿es hijo único, es hijo de no sé qué? Porque en función de eso te recomiendo esto y aquello. Óyeme, estaba claro. trabajando con alguien que se intentó suicidar y el conferencista empezó a darle una serie de recomendaciones, válidas o no válidas, no es mi área de expertise, cuando desde mi perspectiva tuvo que decirle, te recomiendo que dejes de hacerle coaching y Claro, que te remitas con un especialista, porque es un suicida potencial. Además ya intentó suicidarse. Entonces, concuerdo claro. totalmente contigo. Hace muchísimos años, yo estaba muy joven, un consultor de mucha experiencia me dijo, Ricardo, ¿quieres triunfar en este negocio? Aprende a decir que no. Me demoré como 10 años en entender a qué se refería. Se refiere un poco a esto que estamos comentando. Aprende a decir que no.
Entonces, Ricardo, tú dirías que, Gracias. Sí. gracias, Guille. ¿Cuál sería la esperanza que tiene el coaching si desde tu perspectiva el 100% de los coaches caen en la tentación de opinar? No, la esperanza que tiene es muchísima entre más entendamos el valor del aporte del coaching para el otro, ¿sí? Mm, Lo que no quita, mira, por ejemplo, yo hago team coaching, hago coaching de equipos, pero muchas veces me doy cuenta que ese equipo también necesita un muy buen curso de reuniones efectivas. Se los recomiendo, no se lo doy yo, porque confundiría los roles. Les digo, oiga, a la par del proceso de team coaching, les recomiendo que se tomen un buen curso de reunión efectiva y hasta les recomiendo con quién tomarlo si conozco a algún colega muy bueno en eso. ya. Pero no caigo yo en la tentación de convertir mi sesión de team coaching en un curso de reuniones efectivas, porque también he dado cursos de reuniones efectivas. Entonces, creo que si entendemos o si terminamos de entender el gran valor, y por eso desde el principio yo comentaba esto de Mm, que el coaching vino a romper una serie de paradigmas de qué es aprender sí, entre adultos, si entendemos eso, entonces los que hacemos coaching, cuando estemos en rol de coaches, pues vamos a ser mucho más, diríamos, cuidadosos, por ponerle alguna palabra, en mantenernos en el rol de coaches, ¿sí? Y no caer en soluciones fáciles como jalo de aquí un ejemplo, jalo de aquí un concepto, jalo de aquí una anécdota, ¿sí? mm, Tiene que ver, y creo que Guillermo algo comentaba, con ver el valor de lo que estamos haciendo y también entender si para ese coachee o para esa persona la mejor manera que le puedo ayudar es vendiéndole un proceso de coaching o si es asesoría o si es esto, pues entonces desde el principio clarificarlo y me voy por otro lado, siempre y cuando pues considera que sí que considere que sí tengo el expertise para hacerlo. Pero sí. entonces, claro que el coaching, o sea, yo entre más me meto al mundo del coaching, más dejo Más de quiero a hacer mi perro. No, ¿sabes qué me pasa? Ya casi no hago capacitación. Eh, ¿Por qué? Y he hecho capacitación muchos años. Porque el coaching me permite, como dice en México, meterse hasta la cocina con la persona o con el equipo, en mi caso, que aquí hago mucho team coaching. Y también me da una sensación de ser útil para la persona y de ser parte de ese proceso, porque entre otras cosas el coaching es de proceso, no es de one shot, de una sola intervención. Claro. Entonces el nivel de satisfacción personal es mucho mayor. Entonces cada vez hago menos otras cosas, Mm, porque le veo mucho valor al hacer coaching, pero también entiendo, y vuelvo aquí a otro ejemplo, una vez me tocó darle coaching al director de ventas de una revista muy famosa que estaban migrando al mundo virtual, etcétera, revistas digitales, todo esto. Excelente líder, lo adoraban en la empresa, una persona ya bastante mayor. Entonces me dicen, coachéalo porque no está logrando meterse al mundo virtual, ¿sí? Al mundo digital, perdón. Y entonces les dije, claro que lo puedo coachar, les puedo coachar resistencia al cambio, indudablemente que sí. Pero si a la par a este cuate no lo meten en un tremendo diplomado de marketing digital o como se llame, no estamos haciendo nada. O sea, ¿de qué sirve trabajarle la resistencia al cambio de meterse al mundo digital si no se le da también un muy buen entrenamiento en ese mundo digital? Pero se lo recomendé y les dije, si a la par no hacemos esto, es como cuando te toca un coachee que te piden, oye, es que trabaja con este coachee para que sea mucho más propositivo, mucho más creativo, mucho más esto. Y yo les digo, oiga, háblenme un poquito del jefe del coachee. ¿El jefe qué tanto lo escucha? ¿Qué tan abierto es a escuchar opiniones ajenas? No, es el tipo más errado del mundo. No, pues nos equivocamos de cliente. El que necesita coaching es el jefe, no él. Me van a poner a trabajar con una persona para que sea más propositivo y más creativo frente a un jefe que no escucha. Entonces, de pronto al que hay que coachar primero es al jefe. Entonces, creo que ahí empezamos a ver contextos que influyen mucho en esto, pero en escenarios adecuados, con un contrato psicológico adecuado y con claridad de las herramientas del coaching, claro que podemos hacer muchísimo con coaching y cada vez nos va a gustar más. Y muy seguramente a muchos colegas les pasará como a mí que entre más se meten al coaching, me, es donde más satisfacción se siente. Entonces, en ese sentido,
el, es un mundo de posibilidades impresionante. Y por eso ha crecido tanto también, y por eso cada vez lo piden más. Ahí tengo mis dudas, porque crecer no siempre es bueno, ¿no? Es como una plaga puede seguir creciendo y no es tan bueno que, que crezca. Eh, Oye, Ricardo, y para ti, cuando hablabas de este negros blancos, ¿cómo recomendarías acercarnos a la mayor pureza y no directividad del coaching? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Hay bibliografía? ¿Hay escuelas? ¿Hay personas que tú digas, yo recomiendo a esta persona porque conozco, formé, porque leí este libro, porque entiendo esto? ¿Qué nos dirías para desparasitar o desintoxicar al coaching de sus apellidos, de los oportunistas, de la gente que sigue combinando roles? ¿Cómo le hacemos? Ok, qué buena pregunta. Eh, me gusta mucho tu expresión que ya te la había escuchado en otras charlas de estas de coaching sin apellidos. En alguna época yo daba una conferencia que la daba en las asociaciones de coaching a los países a los que se llamaba así coaching sin apellidos. Ujú, Eh, ahí tenemos un problema complejo en términos de los abordajes del coaching y las diferentes escuelas que hay, ¿sí? No me refiero a entidades certificadoras, sino escuelas, que es el mismo problema que tiene la psicología, ¿no? O sea, tú sienta a un psicoanalista con un conductista y haz que se pongan de acuerdo. Y los dos son psicólogos muy profesionales, pues son abordajes totalmente diferentes, ¿sí? O siéntalo con alguien que es discípulo de Paul Václavic, que dice el pasado es solo el cuento que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos, ¿no? ujú. Y diles a un psicoanalista a ver qué opina, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí tenemos un problema muy de fondo, pero ese problema de fondo creo que es bueno, porque lo mismo pasa en medicina, lo mismo pasa en psicología, etcétera, y es que las diferentes escuelas enfatizan en diferentes cosas, ¿sí? Entonces creo que ahí la pregunta es otra, la pregunta es, a ver, ¿qué es lo que necesita esta persona? ¿Cuál es el abordaje que necesita esta persona? Y si yo soy la persona que le puede ayudar desde ese abordaje, ¿sí? ¿Tendría O yo que sea, estudiar entonces todos los coachings que hay para ver si le atino? siempre tendrás tu especialidad y esa especialidad tendrá mucho que ver con lo que tú entiendes que es coaching. O sea, Oh, ¿por qué o sea, por qué un médico, digamos, alópata termina metiéndose con medicina alternativa? Pues porque tiene otra filosofía de lo que es la medicina, más integral, si lo quieres ver así. Entonces, por eso se mete con medicina alternativa. Entonces, creo que la especialidad por la que te vas tiene mucho que ver con cómo ves tú, casi, casi cómo ves el mundo. ¿Sí? Eh, ya. O sea que antes de darle la palabra a Marilia, tú, Ricardo, eres del club de el coaching es interpretativo. Cada quien lo interpreta como quiere. no, 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 no. No. Digamos que yo soy de la escuela de eh, si te metes a hacer coaching, entiende muy bien qué es coaching y Mm, qué tan cómodo te sientes haciendo coaching, qué tan cómodo te sientes conceptualmente haciendo coaching versus qué tan cómodo te sientes conceptualmente dando conferencias, cursos, consultoría, etcétera, etcétera. Si mm. no te sientes cómodo haciendo coaching o no estás entendiendo realmente qué es el coaching, o lo entendiste, pero no es para ti, porque no va con tu concepción, entonces no lo Pero hagas. tú mismo, Ricardo, dices que hay muchas aproximaciones, escuelas, corrientes y tipos de De- coaching. de- claro, dentro del coaching, sí, Ya. sí, pero que respetan la esencia del coaching. Es que ahí está el tema. O sea, primero pongámonos de acuerdo qué es coaching y qué no es, y Pero después, la esencia no directiva dices que nadie la respeta. mm, digo que todos en algún momento hemos caído en pasar la línea de ser el coach ortodoxo y de pronto durante cinco Sí. minutos fui capacitador, conferencista, consultor, qué sé yo, porque es fácil caer en pasar esa línea por necesidades mutuas, por gustos, por lo que fuera, y porque también tenemos esa expertise. O sea, creo que es rara la persona que se mete a estudiar coaching, pero que viene de un mundo que no tiene nada que ver con el mundo No, pues no de lo que existe. se Pues le ayuda.
O sea, eso no puede existir, ¿no? Bueno, uno de los mejores coaches que conozco es de profesión ingeniero, pero es una persona que hace 30 años está metido con programación neurolingüística, etcétera, etcétera. O sea, tiene mente de ingeniero y entre otras le da una estructura muy interesante a la hora de hacer coaching. O sea, Pero, tiene otro tipo de coaching. eh, bueno, él su especialidad es coaching sistémico, pero me refiero a que el haber sido ingeniero le Ahí da está una el estructura apellido, mental ¿no? interesante. Sí, sí, ahí hay una apellido. Ahora, eh, eh, a ver, es que en términos, y aquí me sale un poco mis estudios de filosofía, creo que también hay un tema de categoría, y si me permites voy a ser totalmente disruptivo. De pronto, decir no directivo también es otro apellido. O- Sí, es que no es el apellido, es la esencia, es el sinónimo. claro, claro. Y fíjate, el otro día hablaba con un colega coach de los más reconocidos en Latinoamérica, no digo su nombre, mira la discusión que ¿Por qué teníamos. no? ¿Por qué no si es reconocido? No, porque en tal caso que lo diga él. Pero el punto es, pero Sí. fíjate la discusión que teníamos así tomándonos un vinito. Sí. Él me decía, oye, tú sabes que todo el mundo habla de que el coaching se basa en la mayéutica socrática, pero la mayéutica socrática no tiene, en ciertas cosas no tiene la esencia del coaching. Le decía, bueno, ¿cómo explícame? Me decía, a ver, cuando Sócrates, vía mayéutica, vía preguntas, te iba llevando a que descubrieras que lo más importante es la verdad, la bondad y la belleza, él ya sabía que lo más importante era la verdad, la bondad y la belleza. Ujú, Y entonces mayéuticamente te iba llevando a que lo descubrieras, pero ujú. era un descubrimiento que él ya tenía. Entonces uno dice, a ver, ¿era directivo o no era directivo? Y mi colega, su posición era que la mayéutica también es directiva, porque la mayéutica te va llevando a que te des cuenta de algo que sabías, pero no sabías que no sabías que lo sabías, pero que quien te está haciendo las preguntas de pronto sí lo sabe. Entonces, Ese es entonces, Sócrates. Y claro, Sócrates no dijo que hacía coaching. no, claro, pero me refiero a que esta persona cuestionaba esto de que el coaching se basa en la mayéutica. Otro elemento Sí, disruptivo, sí, el grow, la técnica grow, de la cual en la no directividad se habla mucho de eso. sí. John Whitmore, tuve el gusto de conocerlo, tomar programas con él, y John Qué Whitmore, bien. la técnica grow, cuando él crea la técnica grow, la crea para gerentes. Él estaba pensando en gerentes dirigiendo colaboradores, Sí. que después la técnica grow digamos, entró al mundo del coaching no gerencial. Pero es bien interesante, el origen de la técnica Grow es totalmente gerencial. Ahora, ¿y qué más directivo que un gerente con su colaborador? Entonces, Ok. ahí nos metemos en terrenos bien. Que el coachee decida qué quiere trabajar. Claro, cuando es life coaching es muy fácil, porque tú me contratas, tú me pagas. Entonces, Entonces, Ricardo, lo que yo estoy escuchando es que tú tampoco tienes claro qué es no directividad. lo que no tengo claro es si es posible ser 100% no directivo. Volvemos a lo de blancos y negros. Exacto, entonces me das la razón. Marilia, ¿tenías la mano arriba? Sí, antes, disculpa de tu Sí, comentario, sí, Marilia, sí. a mí para salir de ese mundo blanco y negro me gusta como subdividir las cosas. Ya. Entonces, una cosa es la no directividad en la intención, otra Sí. cosa es la no directividad en el tipo de abordaje y otra cosa es la no directividad en la herramienta específica que estoy usando en un momento específico. Exacto, ¿Sí? entonces para ti no directividad es interpretable como lo es el coaching. Para mí, la no directividad es un principio importantísimo en el coaching, porque no soy el jefe de la persona para ser directivo, no soy el experto en su problema para decirle por dónde, y si lo supiera, pues se supone que pues, si soy coach no se lo debo decir, etcétera. Entonces, para mí, la no directividad es un principio esencial en el coaching. Ahora, filosóficamente, si preguntamos, ¿puedo ser no directivo al 100%? No sé, no tengo la respuesta. O sea que cuando no tiene la respuesta hay una duda y la duda significa no estar seguro. En el tema es como esos principios que los tienes muy claros, los compartes, pero cuando los llevas a la cotidianidad, ¿hasta dónde puedes cumplirlos? Como lo que hablaban, creo que en una de las sesiones que te escuché de estos días,
Sí, el tema de ser 100% objetivo. Aristóteles decía, somos seres interpretativos. O sea, la mente humana no puede no darle significado a las cosas. correcto. Entonces, no, es más, y que hablaban de Maturana en otra sesión, el mismo Maturana, no existe la objetividad pura. Es más, neurológicamente no existe. El verde que tú ves es diferente al verde que yo veo. Los Pero dos la lo llamamos muerte, verde, pero la muerte es objetiva, ¿no? en el sentido de que la persona se quedó quieta, fría y 8 días después se la comieron los gusanos, sí es objetiva, indudablemente. Bien, entonces sí tenemos ejemplos de objetividad absoluta. Sí, y aún así existe la catalepsia y hay personas que 24 horas después se han despertado tan es así que antiguamente Sí, en los ataúdes tenían un huequito y una campanita para que la persona, si se volvía a despertar, jalara la campanita, ¿sí? O sea, aún así, a ver, bueno, ahí entraríamos a otros terrenos, ¿no? De qué es la muerte y qué no es, pero si lo vemos, una vez en una entrevista de selección de personal me dijeron, ¿qué es lo único seguro en la vida? Dije, para mí como que nada. Me dijeron, bueno, la pero incertidumbre. es seguro que nos vamos a morir. Yo le dije, pues es seguro que estamos vivos. De lo que, Ah, de lo ok, que- ahí hay una verdad. pues, sí, o sea, como el filósofo, como Descartes que decía, bueno, si dudas es que estás dudando, si dudas es que hay alguien que está dudando, entonces dudas, entonces existes, ¿no? Claro, sí, no, definitivamente hay verdades esenciales, pero una cosa es la verdad esencial y otra cosa es hasta dónde podemos llevarla a la práctica. Es que ahí es Exactamente, el reto. exactamente. Creo que el Y reto está ahí. No, claro, no es en el claro. concepto, es en lo mismo. Hay que ser objetivos haciendo coaching. Podemos ser 100% objetivos. Hay que ser no directivos haciendo coaching. Perfecto. Podemos ser 100% no directivos cuando la pregunta por definición es una herramienta directiva y lo que más hacemos los coaches es preguntar. Ese es mi cuestionamiento. No, Claro, claro. no en el Fíjate, principio, en la sí, aplicación del principio. sí, voy ahorita, Marilia, contigo. Fíjate, Ricardo, y la verdad es que te aprecio muchísimo este diálogo y te voy a decir qué concluyo hasta ahora, ¿eh? Eh, Me encanta que estemos abordando este asunto porque yo conozco a Ricardo Escobar porque es una de las personas más respetadas en este ambiente, ¿ok? Y el hecho de que Ricardo aquí mismo nos esté diciendo, todavía hay mucho que explorar, que definir, que dejar claro en relación a la esencia del coaching, quiere decir que verdaderamente es un tema que necesitamos ponerle atención, ¿no? Sobre todo viniendo de alguien con tanta experiencia. Marilia, ahora sí, perdón por hacerte Por esperar. favor. Gracias. La verdad les voy a decir, se me ha olvidado lo que iba a decir, porque es que la conversación agarra tantas, varias vertientes, pero no pasa nada, no importa. Me está encantando mucho. Ricardo es un chico reflexivo. Lo noto que analiza, piensa, no se queda como enfrascado en sesgos. No, me encanta esta conversación con Ricardo realmente. Y bueno, a ver si más o menos retomo, no sé por dónde, pero ahí voy. Yo aquí en mi país estudié contabilidad y la contabilidad de nivel universitario o como profesión, mejor dicho, tiene una manera de hacerse. Y es así y uno no se puede salir de allí. Eh, de hecho, las cuentas, que se llaman en contabilidad, tienen una naturaleza. Ellas Ujú. deben registrarse, unas van por el debe y otras van por el haber, o unas van por el débito y las otras van por el crédito. ¿Ok? Y si rompemos esas reglas, nos salimos de cómo se hace la profesión y nos salimos de la ética, ¿verdad? Ok. Esta introducción como para decir que el coaching tiene una manera de hacerse que conserva, respeta y abraza la ética, ¿no? Ahora, que directivo, no directivo, cuando yo descubrí que sí podemos ser no directivos completamente, así como al principio creo que yo comentaba de que o la chica está encinta o no está, o estoy viva o no estoy viva.
Sí, sí, sí podemos acercarnos a la realidad aquí en nuestro lindo planeta. Sí hay realidades en las que nos podemos acercar o abordar desde certezas, ¿no? Y gracias a Dios bueno, los estudios, el empecinamiento del profesor Leo, bueno, se ha logrado eso, pues se logró. Tú sabes que hay un chico de Colombia también, ¿cómo se llama él? Me puedo equivocar, Gustavo Cárdenas, ICF Colombia, creo. Claro, Gustavo, sí, Él, sí, sí, lo él conozco una perfecto. vez lo escuché por acá, por los medios sociales, lo escuché decir, no puede ser que desde los años 80 el coaching no tenga una actualización. No puede ser que no haya algo académico, algo que le dé fuerza y rigor al coaching como profesión. Y bueno, sí está, sí existe. Y bueno, eso, Ricardo, te quería comentar. Me encanta porque tú recibes las cosas, las analizas y caes en cuenta, oye, sí, mira, sí, sí puede ser tal cosa, puede ser lo otro. Y bueno, a eso le doy la bienvenida, lo abrazo. Y bueno, me ha encantado hasta ahorita nuestra charla. Marilia, Muchas gracias. ¿cómo dices que se llama el chico de ICF? Gustavo Cárdenas, ¿no? Sí. Gustavo Ah, Cárdenas, Sí, sí. él, Gustavo en el 2022 tuvo a bien hacer una conferencia virtual muy sí. invitando a Leonardo Ravier a presentar la teoría general del coaching. Mm. O sea, él y, a ver, según yo, todos en ICF, todo el mundo conoce a Leonardo Ravier. Otra cosa es que lo hayan estudiado y lo hayan comprendido, ¿eh? O sea, sí saben que existe la tesis, sí saben que ya se publicó y sí saben que les da miedo el contenido del libro. Pero para que tú sepas, Marilia, no es que no sepa él que existe, sabe, pero no lo ha querido adoptar porque le retumbó los cimientos. Claro, claro. Adelante, Guille. Bueno, conectando un poco con Ricardo, te agradezco también esta actitud flexible y de escucha, ¿no? Eh, Te lo agradezco porque hay gente que por ahí, hay invitados que no la han tenido eso, y son coaches MSC y con todos los títulos, ¿no? Pero digo, ya que tú comentabas esto de los cambios de roles, ¿no? ¿No será que a lo mejor eso es lo que, al no tener claro qué estoy haciendo, si estoy haciendo coaching o no estoy haciendo coaching, de alguna manera el cliente me obliga, como algo así, no sé si lo dijiste así, pero más o menos entendí eso. El coaching me lleva a que, bueno, por momentos soy Está bien. mentor, por momentos soy coach, por momentos soy asesor. ¿No será que a lo mejor al no tener esta claridad del rol de coach, es por eso es que, bueno, de alguna Eso es- manera, bueno, a ver, hacemos un poco de esto y no, claro. no sé si se ir por ahí, ¿no? Sería Y una y la pregunta que la claridad dejo. la deben, claro, y la claridad la deben tener todos los implicados. Fíjate, yo siempre he pensado, todo este tema de la confidencialidad de las conversaciones de coaching, claro, las conversaciones son confidenciales, pero el objetivo del proceso no necesariamente es confidencial. Me explico. Si tú estás en una empresa y me dices, oye, te contrato para que le hagas coaching a Juan Pérez con X o Y objetivos, ¿yo a quién le respondo? ¿A Juan Pérez o a ti o a los dos? ¿Sí? Entonces, mis conversaciones con Juan Pérez son totalmente confidenciales. ¿Quieren saber qué hablé yo con Juan Pérez en la sesión? Pregúntenle a Juan Pérez y él sabrá qué comenta. Pero el objetivo del proceso no necesariamente es confidencial, porque en este caso el objetivo del proceso lo puso la organización que es la que te da el cheque. Y no hablo de que lo más importante es el cobro, no me refiero a eso, sino me refiero a que sistémicamente tengo dos clientes, el coachee y la organización, ¿sí? Y eso también hay que entenderlo. Cuando es life coaching, solo tengo un cliente. Mi cliente eres tú y tu mundo. Pero cuando es una empresa la que me contrata, tengo dos clientes, por no decir tres, porque además el de recursos humanos me dice una cosa, el de compras me dice otra y el jefe del Sí, coaching dice otra. Entonces tengo como es cinco la clientes. relación Es más tripartita, complejo. cuatripartita, Claro, exacto. claro, claro, es más complejo. Yo eso lo resuelvo fácil. Hago una reunión inicial con el jefe presente. Bueno, primero los entrevisto por separado para ver sus diversas miradas sobre la persona. Es como el comité médico de la persona. Y luego los junto a todos y ahí ponemos las reglas del juego. Y ahí mismo les digo, ¿quieren saber lo que yo hablo con Juan? Pregúntenle a Juan, ¿sí? Etcétera. Y les digo, y si quieren que hagamos una reunión a medio camino en el proceso, ¿por qué? Porque algo no está funcionando, etcétera, con Juan,
pero no me regañen a mí para que yo regañe a Juan. Sí. Sí, o sea, no está funcionando el coaching con Juan. En otras palabras, no está funcionando Juan. Entonces juntémonos con Juan, pero con Juan presente, porque si no es como los papás juntándose con los profesores hablando del niño en el colegio, y resulta que el coaching era para que el niño fuera más empoderado. Sí, sí. Y entonces todos hablamos de Juan sin Juan presente. Entonces, como que busco alinear el sistema exactamente para esa claridad de roles. Una vez me pasó con esto, fíjate que es bien interesante esto de por qué a veces caemos en, llamémoslo pseudo coaching, y es donde hay que tener mucho cuidado. Sí. Me pasó un alumno, me dice, oye Ricardo, mira, ya tenía la certificación, ya hice mis tarjetas como coach, ¿las quieres ver? Sí, claro, me mostró su tarjeta. Y me dice, ¿qué opinas? Le dije, ¿realmente quieres saber mi opinión? Sí, 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 dímela. Resulta que su tarjeta decía Juan Pérez, coach, diagonal o coach, eh, línea, astrólogo. Y Ya. le dije, oye, te tengo una pregunta. ¿Tú sabes de astrología? Sí, hace 30 años me dedico a eso. Ah, ok, sensacional. Y ahora te estás grabando como coach. Entonces te voy a decir, te voy a dar mi recomendación más sincera. Haz dos tarjetas diferentes. Una, Juan Pérez coach, otra Juan Pérez astrólogo. ¿Tú te consideras que profesionalmente puedes hacer las dos cosas? Sí. Bueno, entonces ten dos tarjetas diferentes. Y cuando hables con alguien, en tu cabecita, a ver, a este cuate, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Con astrología o con coaching? Si es con astrología, le doy la tarjeta de coach, de astrólogo, no le doy la de coach. Y si es con coaching, no le doy la de astrólogo. Y no mezclo coaching con astrología. Él sabía hacer las dos cuando le dije, ten dos tarjetas diferentes más, en lo posible hasta dos logotipos diferentes. Sí, no es esquizofrénico, es simplemente claridad de roles. Eso me parece muy adecuado, perdona Ricardo, viniendo de ti, aunque el problema no es que tú tengas razón, el problema es que las escuelas, instituciones, asociaciones y miles de otros le van a decir, no le hagas caso a Ricardo, mira, nosotros te autorizamos para que lo hagas como tú quieras. Por ahí va el asunto, ¿no? Mira, una entidad internacional, no igual, resulta que trajimos un conferencista experto en hipnosis clínica, no hipnosis de espectáculo, hipnosis clínica, poner a la persona a entrar, hipnosis como herramienta de autoayuda, etcétera. Claro, Un claro, tipo claro. muy serio. No me aceptaron la conferencia porque, y era una entidad de coaching, no me aceptaron al conferencista que porque eso no era coaching. Ok, 15 días después dan una conferencia de constelaciones De familiares, de astrología. constelaciones, De no de constelaciones. Cuidado, respeto mucho Hellinger y las constelaciones, pero eso tampoco es coaching. Entonces, Exacto, esa exacto. entidad, que te estoy hablando de una entidad internacional de coaching, no acepta un conferencista de hipnosis clínica y un conferencista muy serio en ese tema, pero sí acepta un conferencista de constelaciones familiares. Entonces digo, a ver, pongámonos de acuerdo. Ahora, te lo pongo Sí, más complicado, ¿verdad? claro. Epa, Ricardo, perdón, ahí Dime. como que hay una mano peluda. ¿Dónde, dónde? Bueno, muy Ah, seguramente es que Eh, algunos de esa asociación sí hacían constelaciones y me parece muy respetable la metodología de las constelaciones, que entre otras está dentro de mis pendientes conocerla más en detalle porque la conozco por encima. Pero el caso es que eso no es coaching, por definición no es coaching. Es a lo que me refiero. sí, sí. Una vez me tocó un alumno, era predicador protestante, muy respetable. Y si fuera predicador no protestante, también muy respetable. Pero bueno, el punto es que era predicador. Sí. ¿Cuál era la problemática de esta persona? Y por eso te decía, Jaime, que el tema es casi, casi qué concepción tenemos de la vida y de ahí sale nuestra filosofía sobre el coaching. Sí. Resulta, su identidad era ser predicador. Entonces, en las sesiones de coaching, en las prácticas, alguien decía, uy, es que ando con mucho problema y me estoy divorciando y mi negocio no funciona. Y le decía, oye, ¿y cuánto hace que no vas al templo? Es una Ajá. pregunta, pero qué Claro. pregunta tan tendenciosa. Y esa Sí, pregunta solo la hace un predicador. sí, 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 sí. Y yo me acuerdo hablando con él, para este personaje, el coaching era una manera de predicar con preguntas. Exacto, Así exacto. lo entendió, porque su identidad era ser predicador. Entonces, nunca se certificó por eso, porque el tema es que nunca entendió que coaching es otra cosa. Para él, coaching era predicar con preguntas, Exacto. pero seguía siendo, su identidad seguía siendo ser predicador, no ser coach. Creo que el tema es, cuando estamos haciendo coaching, tengo que entender ahí que mi identidad es ser coach.
Es lo primero que tengo Sí, que... sí, 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 sí. Y a eso me refiero con mucha autoobservación, mucha autocrítica y mantenerme dentro del rol, con todo lo que implica en términos filosóficos. Sí, yo coincido contigo y voy a ver si esto ayuda a clarificar. Mira, ya se nos fue el tiempo, nos quedan 6 minutos, pero yo estoy de acuerdo contigo y seguramente toda la gente que nos vea estamos de acuerdo contigo en que el pseudo coaching tenemos que erradicarlo y ser muy claros en que hay que acercarse Total, total. asociaciones serias, profesionales, con solidez y todo. Ahora, lo que nosotros en este programa queremos abordar es, ok, quienes dicen que tienen una propuesta sólida, estructurada, etcétera, ¿qué tan claro tienen Ujú. cómo se diferencian de la psicología o cómo se diferencian del mentoring, etcétera? Eh, ¿Y cuáles son esos fundamentos desde donde alguien puede decir, yo sí sé qué hago como coach y yo sé dónde está mi frontera con otro rol? Que una de las cosas que han venido sucediendo en nuestros, digamos, espacios aquí en este canal, por eso hacía mucho énfasis en esto, Ricardo, en que por un afán, creo, más político, por un afán de quedar bien y no ser incómodo, yo sí he notado este tema de, mira, que cada quien lo haga lo mejor posible y yo no me meto para decirle si está en lo correcto o no, pero eso no nos está llevando a buen puerto porque justamente esas actitudes provocan que cualquiera diga, yo también lo voy a hacer como yo quiera. ¿No? Claro. O sea, No, no, ahí, no, mira, ahí, ahí está el to- problema, ¿no? totalmente de acuerdo. Un maestro mío decía, la maestría no solo está en saber cuándo hacer algo, también está en saber cuándo no hacerlo. Y los coaches, si algo tenemos que tener claro es dónde no meternos. Yo siempre a la gente le digo, mira, en el fondo un coach es como un preparador físico, o sea, una sesión de coaching es una sesión de gimnasio. No es una sesión con el entrenador de estrategia y de tú juega en tal posición, eso chárralo con tu jefe, no conmigo, ¿no? Es una sesión de gimnasio y les decía, pero a ver, como coaches, ok, yo como coach en el gimnasio trabajo con tus abdominales, pero soy preparador físico, no soy gastroenterólogo. No tengo derecho a agarrar un bisturí, a abrirte la pancita y luego qué hago Sí, con lo que está allá adentro y cómo lo cierro. Entonces también lo que llama pseudo coaching, y creo que eso es lo que más daño le hace a nuestra profesión, es que en el coaching todo se vale. Entonces se vale esta sí, herramienta y esta y no sé qué, y claro, coaching con astrología, y coaching con esto y coaching con aquello. Y cuidado, a claro, mí la astrología, dentro de otro, me parece algo muy serio. Lo que pasa es que la astrología es seria, los astrólogos no, pero eso es otro boleto. Pero el punto es, llega un momento en que coaching es todo y se vale usar todo tipo de herramientas en coaching. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, claro. porque entonces termina siendo una mezcolanza, de un Una sopa. Frankenstein de cosas, una sopa, inclusive de herramientas y cosas o abordajes que son anti-coaching. Lo que Sí, no quiere decir que no sirvan, es que esa es la otra, ¿no? Pero claro, en ese sentido, sí soy totalmente ortodoxo. Cuando estás haciendo coaching, estás haciendo coaching. Ahora, entiende qué es hacer coaching y entiende los beneficios de hacerle coaching a la persona para saber si la mejor manera de ayudar a la persona es haciendo coaching. Entonces, lo primero entiende qué es lo que el coaching, cuál es el valor agregado del coaching frente a otras maneras de ayudarle a la persona. exacto, exacto. No es en vez de. Y el hecho de que la persona necesite coaching no quiere decir que no necesita un buen curso de esto, un buen curso de aquello, un Totalmente, buen mentor, un buen jefe. Claro, una cosa no totalmente. quita la otra. Y, Sí, y el pseudo coaching creo que también va por meterle al coaching una serie de cosas. Me pasó en una sesión de team coaching, me dice la contratante, gerente de recursos humanos, me dice, sí. oye, ¿y por qué no le haces al grupo un ejercicio del perdón? Y yo le digo, ¿y cómo que es un ejercicio del perdón? No, mira, Perdóname, pero no. entre, claro que entre ellos se perdonen y no sé qué, y le digo, Ya, ¿pero qué? ¿Quién mató a quién? O sea, ¿por qué tienen que perdonarse? No entiendo. ya. Y me dice, no, es que es un ejercicio muy bonito. Le dije, descríbeme, es un ejercicio con velas. Y le dije, a ver, Ah, ya, ya, cuéntame ya. de dónde está sacando ese ejercicio.
No, es que una vez a mí me ayudó mucho. Bueno, cuéntame en qué contexto. Es que yo me iba a divorciar de mi esposo y fuimos a un taller de fin de semana Claro, para parejas a punto de divorciarse, pero que quieren salvar el claro. matrimonio. Y en ese taller hicimos ese ejercicio y me sirvió muchísimo. Le digo, sensacional. Pero fíjate el contexto en el que fue ese ejercicio del perdón con Exacto. deudas. ¿Y me crees que me seguí insistiendo que hiciéramos el ejercicio del perdón para el equipo? Llegó un momento en que le dije, mira, hagamos una cosa, hazlo tú. Yo estoy en el salón y te doy espacio para que lo hagas, pero yo no lo hago. No, no quiso hacerlo. Ahí Ok, está. ok. Entonces, a eso voy. El pseudo coaching es lo que más daño nos hace. Y creer que toda herramienta sirve y aporta al coaching, ahí hay que tener mucho cuidado. Exactamente. Para quienes nos han hecho el favor de vernos hasta este minuto, muchas gracias. Yo sí quiero, desde mi perspectiva personal, decirles cuál es, qué es lo que se pretende lograr con el coaching. Eh, y lo voy a explicar de la manera más coloquial posible. Cuando una persona solicita coaching es porque quiere tener un espacio seguro para poder pensar en voz alta sin que le ofrezcan ideas ajenas, donde pueda generar por sí mismo y de manera más, no sé, quizás más rápida, más eficiente, de manera más fluida, nuevas formas de verse, de ver el mundo, nuevas formas o estrategias o ideas de enfrentarse a sus dificultades y de resolverlas por él mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras yo comprenda como coach que mi función es ayudar a que se pueda acelerar esa capacidad de engendrar ideas nuevas, voy a tener que ocuparme de saber qué tipo de competencias, qué tipo de aptitudes y actitudes requiero para que eso ocurra. Si yo mezclo otras cosas esperando catalizar esa componente tácito, ya estoy manchando el propósito por el cual el coaching existe. Y creo que eso, de menos a mí, no sé si alguno de ustedes que nos acompañan hoy quiera darnos su punto de vista, darnos la manera como lo entiende y además pues irnos preparando para el cierre, que para mí me pareció excelente esta sesión, nomás que se fue muy rápido, eso es eso es lo malo. Venga, entonces, Marilia, Ana, Guille, Pepe, Esmeralda, antes de que sea Ricardo quien cierre la sesión, ¿qué nos quieren compartir, por favor? Bueno, en ese orden me encantó Ricardo, tiene como claridad, entiende que el coaching es otro paradigma. Hoy día tiene su nombre. eh, el coaching definitivamente tiene una manera de hacerse desde ese otro paradigma que ya tiene su nombre, está articulado, sistematizado, cómo se debe hacer. Y bueno, fíjate que en tu ejecución, en tu profesión, te has dado cuenta de manera intuitiva que él es diferente. Y bueno, ya tiene identidad y manera de ejecutarse limpiamente para lograr ese objetivo que dice Jaime, ¿no? Que es catalizar ese componente tácito en el cliente. Y bueno, me ha encantado. Saludos, un abrazo para todos, especial para Ricardo. Y bueno, excelente esta conversa. Gracias, Marilia. ¿Quién más quiere Sí, regalarnos? Adelante, Guille. es muy gratificante escuchar que estamos de acuerdo con el coaching con apellidos. Así que gracias Ricardo por ese punto de acuerdo que me parece fundamental. Cuando aceptemos de que el coaching no debería tener apellidos, de ahí en más creo que podemos lograr puntos de vista mucho más en común, ¿no? Y bueno, y poder tener esta claridad que de alguna manera pareciera que no hay, ¿no? Pareciera que hay en otro mundo de coaching, no hay esta cuestión de que yo sé lo que estoy haciendo, por lo tanto no voy a hacer otra cosa que no sea coaching, ¿no? Y bueno, y con la esencia de la no directividad, ¿no? Como bien lo decía Jaime. Yo te agradezco, Ricardo, tu presencia y yo me tengo que retirar, porque lamentablemente me tengo que ir a dar clase así, presencial.
y no voy a poder seguir así. Quizás los voy a escuchar, pero no voy a poder Ya nos hacer. vamos Muchísimas todos, gracias por Guille. este Ya nos espacio. vamos todos. Bueno, bueno. Muchas gracias y gracias, Ricardo. Hasta luego. Pepe, Ana y Esmeralda, ¿alguno de ustedes quiere comentar algo? Sí, ¿cómo están? Bien. Saludos a todos. Soy muy complacida de haberlos escuchado. Ricardo, excepcional, realmente, muy, muy útil. Yo lo que me llevo es de que estamos invitados a una reflexión permanente. ¿Quiénes somos y qué queremos hacer? Dentro de los conceptos como idea fuerza, nadie tiene la verdad absoluta. Y como personas conscientes con sentido común, tenemos que respetar que no todos piensen o estén alineados con cada uno de nosotros. Hay un tema de confusión que me pareció interesante. Y lo que yo pienso allí, o lo que rescato, es de que es verdad que no solo en el rol de coaching, sino en muchos momentos de nuestra historia de vida tenemos una confusión. ¿Cómo voy a funcionar más como amiga, como consejera, como esposa, como hija? Entonces, eso es una cosa que vive con nosotros. Lo importante cuando hacemos el rol de coach es tener conciencia de a dónde soy yo más efectiva, cómo es que yo puedo ser más útil. Obviamente que todo tiene que estar envuelto en nuestro traje de ética, ¿no? Entonces, es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Exacto, Ana, que viva la ética, por supuesto. Gracias por ese aporte. Pepe, ¿abriste tu micro, Pepe, por error o si andas por ahí? Yo sé que me estás mirando fijamente, pero no te Sí, escucho, muy observador. ¿eh? Bueno, mientras se conecta Esmeralda, adelante. Vale, bueno, pues un placer conocerte, Ricardo, no te conocía y me ha gustado mucho. A mí me ha parecido que eres muy coherente, o sea que, y eso es un valor de los que tengo yo ahí arriba. Y luego solo quería, por crear un poquito de polémica, a lo mejor, no sé, habéis hablado de las certezas y entonces yo creo que una certeza es que estamos vivos, pero que nos vamos a morir no se sabe hasta que nos muramos, Mm. porque si, según yo pienso, todos somos inmortales mientras no se demuestre lo contrario. Claro, Ok, Y, ok, y, y nada más. claro. Un placer. Muchas gracias, Jaime, también por tu espacio de colaboración y de aprendizaje. No, muchas gracias. Me recordaste, Esmeralda, a Bertrand Russell, que él le decían que por qué él creía en la vida después de la muerte. Sí, sí, sí. Él decía, muy sencillo, me hace sentir mejor creer eso. ok. Y Claro. míralo, porque bueno, que él también era muy matemático. Dice, mira, muy sencillo. Si no hay nada, si hay algo después de la muerte, lo voy a vivir. Buenísimo. Y si no hay nada, no me voy a enterar. Entonces, ¿cuál es el problema? Me hace sentir mejor pensar eso. Y Genial, era Bertrand Russell, ¿no? exactamente. Una voz autorizada, ¿no? Histórica. Bien, Ricardo, adelante. ¿Cómo quieres cerrar antes de despedirnos? Pues creo que, y tú lo comentabas tal vez cuando estamos charlando antes de cámaras, lo importante de esta charla, primero, muchísimas gracias, me sentí muy cómodo conversando, debatiendo. Eh, Creo que lo importante no es llevarnos certezas, ¿no? Lo importante es que las preguntas que nos estemos llevando ahorita, pues nos ayuden igual o más que las que traíamos. Y creo que con eso ya, misión cumplida, Es de que nos ganancia, llevemos es ganancia. buenas y mejores preguntas, lo cual nos lleva a otro tema bien interesante y es si existe o no el auto-coaching. Mis, Ok. mis amigos los árabes dicen, el que se pregunta a sí mismo y se contesta a sí mismo tiene por maestro un idiota. Ya, pero Pero ese es otro tema. el auto-coaching es directivo. Y lo peor es que no hay nadie que nos cuestione. Eso, claro, claro. Vino hace algunas sesiones un chico que habló de eso, ¿eh? Por si luego te paso ahí el video Sí, para, sí, para registró la palabra.
Mira, solo les paso un dato así rápido. Sí. Hay un libro espectacular de un autor persa que se llama Idris Shah, y el libro Ajá. se llama La sabiduría de los idiotas. Desde el nombre me llamó la atención. Y Sí. él dice que en árabe, yo no hablo árabe, dice que en árabe idiota se dice wali, Ajá. pero resulta, son ideogramas, no son letras. Entonces, Ujú. resulta que depende cómo lo escribas, puedes estar diciendo idiota o puedes estar diciendo sabio. Es como lo Ah, de crisis y problema, ¿no? ok. Entonces, decía que hablar de la sabiduría de los idiotas también puede ser hablar de la sabiduría de los sabios. Entonces, el tema del autocoaching es, las preguntas que me estoy haciendo a mí mismo, ¿vienen del idiota o vienen del sabio, no? Ya, claro. Creo que por ahí va el tema, pero bueno, otro día con todo gusto charlamos de eso. Sí, sí, sí. Bien, pues encantado personalmente con tu tiempo y tu presencia, Ricardo. Gracias a Como ti. aquí el tema de la vida y la muerte surgió, yo sí quisiera desearle al coaching que tenga larga e inmortal vida y si lo podemos hacer cada vez mejor. Es más, si después de que nosotros nos despidamos de este mundo dejamos mejor al coaching de como lo encontramos, sería misión cumplida, ¿no? Venga, pues nos vemos pronto. Gracias por su atención. Ricardo, ¿no quieres dar tus redes, hablar de algo para que te busquen? Con todo gusto, si alguien quisiera que siguiéramos conversando, si me permites pantalla y Sí, 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 más bien no, pues aquí está, les recomiendo, este es nuestro último libro para quienes quieran sí, meterse en todo este tema de coaching de equipos, que daría para hablar otra cantidad de cosas, en donde también hay muchas confusiones. Y sí, bueno, pues, y estas son aquí mis redes, ahí está. quien quiera escribirme y todo, encantadísimo. Siempre contesto, a veces me demoro, pero siempre contesto. Y bueno, simplemente como por seguir este conversatorio de manera más informal. Encantadísimo de Perfecto. seguir en contacto. Pues ahí está, si pueden conseguir su libro, si quieren escribirle, pues ahí tienen manera de llegar a Ricardo. Voy a dejar entonces de grabar, no sin antes agradecerles, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy Chao. bien. Gracias.